Hola Obekids, bienvenidos a nuestras clases en línea. Antes de comenzar, queremos recordarte que sigas las siguientes recomendaciones para proteger mejor tu salud y la de tu familia. Lava bien tus manos con agua y jabón, cuantas veces sea posible. Aliméntate sanamente para fortalecer tu sistema inmunológico. Usa cubrebocas cuando tengas que salir de tu casa. Dios ama muchísimo a los niños y cuida de nosotros a cada momento. Con este mismo amor, nuestras maestras de Obekids han preparado una serie de enseñanzas en línea para que podamos seguir aprendiendo desde casa. Todo lo que Dios habla, su palabra y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para ser mejores personas cada día. ¿Estás listo para aprender más de Dios? Acompáñame a ver la clase de hoy. Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Sonará y los coros se oirán. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Más de Obekids. Yo soy la maestra Nade y el día de hoy vamos a aprender cómo Jesús nos enseña a ser humildes. Pero antes de empezar con la historia del día de hoy, quiero platicarles algo. ¿Ustedes sabían que en el tiempo en el que Jesús vino a la tierra y vivió aquí, las personas no usaban zapatos como nosotros usamos, tenis o zapatos cerrados, sino que la gente en aquel tiempo utilizaba solamente sandalias para calzar en sus pies? Las sandalias pues son un calzado abierto, entonces era muy común que las personas se ensuciaran siempre sus pies, porque déjame decirte otra cosa, las calles no eran como las calles que nosotros tenemos que están pavimentadas, sino que en aquel tiempo los caminos eran caminos de tierra y la gente para ir de un lugar a otro, para trasladarse, muchas veces tenían que hacer horas y horas de largas caminatas. Entonces, si llovía, pues se ensuciaban más los pies, los charcos, la tierra, el sudor incluso. A veces
veces hasta los pies pues olían mal, y no era porque la gente no fuera limpia, sino que pues así era, porque así se vivía, era lo único que utilizaban sandalias, tanto hombres y mujeres. Pues bueno, resulta que como esto era muy común, la gente cuando alguien llegaba de visita a su casa, pues como una cortesía les ofrecían lavarle los pies. Los anfitriones, los dueños del lugar, les ofrecían lavarle los pies a las visitas que llegaban de fuera. Esta tarea pues era un poquito desagradable. Imagínense cómo vendrían esos pies de tantas horas y de un viaje tan largo. Muchas veces pues venían sucios, venían sudados, a veces olían mal. Así que pues los anfitriones pues no querían hacer eso porque lo veían pues como un poco humillante y desagradable. Así que esa tarea la hacían los sirvientes, los siervos que habitaban en esa casa, pues ellos tenían que encargarse de lavarle los pies a las visitas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hubo una ocasión en la que Jesús, siendo el Rey de Reyes y siendo el Hijo de Dios, tomó el lugar de un siervo para lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué te parece si me acompañas a ver la historia del día de hoy? Historias de la Biblia. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Pues bueno, a ver, ¿qué les pareció la historia? Cómo Jesús, que era el Hijo de Dios, decide hacer una actividad, algo que solamente los sirvientes hacían. Él tenía todo el poder y podía mandar a alguien a hacer eso, pero Él nos enseñó a ser humildes lavándole los pies a sus discípulos. Ese día estaba Jesús reunido, como vimos ahorita en la historia, con sus discípulos, y Él, sin decir nada, se levantó, tomó una toalla, la ató en su cintura y después tomó un lavatorio para poner agua y se postró hincándose con cada uno de sus discípulos para lavarles con mucho amor
amor esos pies que venían sucios, que no estaban limpios. Jesús nos enseña a ser humildes, a que no nos importe lo que digan los demás, a que no nos importe ni nos creamos superiores, porque Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo Él tuvo ese amor para lavarle los pies a sus amigos. Así Jesús quiere que nosotros también seamos, y no precisamente que andemos lavándole los pies a las personas, pero hay muchas maneras en las que nosotros podemos mostrar esa humildad que Jesús nos enseñó. Lo contrario de ser una persona humilde es ser vanidosos, ser soberbios. Las personas que son vanidosas, que son soberbias, se creen superiores, creen que son mejores que otros. Entonces, por lo general, humillan, tratan mal, se burlan o ridiculizan a otras personas. Yo te invito para que evites ser de esa manera. Muchas veces Dios nos ha dado capacidades o habilidades. Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que puede ser muy bueno en matemáticas o jugando fútbol, ¿sí? Pero Dios no le agrada que seamos personas creídas, que nos burlemos porque los demás no saben, o que cuando perdamos en algún juego o que nos equivoquemos, pues que lo reconozcamos, porque eso también es ser humilde. Jesús siempre fue humilde y aquí nosotros podemos encontrar muchísimos ejemplos que yo puedo darles, pero recuerden que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar la verdad y los mandamientos que Dios quiere que cumplamos como sus hijos que somos. Así que yo te invito para que en tu Biblia busques esta historia que vimos hoy, cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Lo puedes encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 13, del verso 1 al verso 17. Y ahí mismo, en ese pasaje bíblico, vamos a encontrar una cita, un versículo donde Dios nos invita para que nosotros, así como Él, seamos humildes y ayudemos y sirvamos con amor a los demás. Te invito para que busques ahí en tu Biblia y leas conmigo este pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 15, y dice: porque ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Estas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. Vamos a colocarlas por aquí para que lo tengamos bien presente, que no se nos olvide. Estas palabras Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se las dijo a sus discípulos. Ejemplo yo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Así como Jesús fue un hombre bueno, fue un hombre que siempre ayudó, fue un hombre humilde que siempre estaba al servicio de los demás. Hizo muchos milagros, ayudó a la gente, a los enfermos, siempre respetó a sus padres. Todo eso que Jesús fue aquí en la tierra es el ejemplo de lo que quiere que nosotros también seamos. Así que, pues, ¿qué nos queda? Aprender de Jesús todos los días y tratar de ser humildes como Él. Antes de irnos, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración para darle gracias a Dios por esta enseñanza que trajo el día de hoy? Te invito para que cierres tus ojitos ahí donde estás en casita y me acompañes a orar. Padre, te damos gracias por lo que hoy aprendimos de ti, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes como Jesús, a seguir su ejemplo aquí en la tierra y siempre estar al servicio de los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, antes de irme, te invito también para que trates de practicar este hermoso valor que es la humildad y aprendamos todos los días a ir siendo más como Jesús.
Pues bueno, por mi parte es todo. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Espero que pronto nos veamos. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus papás y pues espero vernos pronto. Hasta luego.